Gracias por continuar con nosotros. Estamos abordando el tema tan importante para nuestra sociedad, para la democracia dominicana, de la abstención de las últimas elecciones, los últimos procesos electorales, que la República Dominicana ha sido, en términos generales, de un 48%, algunas provincias incluso un 52%. Estamos hablando aquí con especialistas, politólogos, economistas, y ahora le vamos a dar la participación al investigador de la Pucamaima, el profesor Garrido, para que él nos explique, profesor, ¿cuál sería la investigación que tenemos que hacer para nosotros determinar qué es lo que está haciendo que el dominicano reaccione frente a las elecciones de no ir a votar? Si tuvimos una abstención de un 48%, en algunos lugares 52%. ¿Qué es lo que hay que investigar? Las autoridades, por ejemplo, la Junta Central Electoral, el órgano rector de las elecciones, el gobierno, los poderes, el sector privado, quien quiera. ¿Por dónde comenzar a investigar? ¿Qué tipo de investigación? ¿Qué es lo que habría que hacer, profesor, para nosotros saber dónde está el problema que lleva a la abstención? Bien, yo daría un paso previo a esa pregunta para hablar primero de que lo que se está buscando es tratar de determinar cuál es la causa de la abstención. Así es. Y eso es bien complicado, determinar la causa de algo a nivel de investigación. Usualmente la forma mejor de hacerlo es a través de experimentos, donde uno puede manipular variables y así uno puede saber qué fue lo que causó un resultado. En este ámbito no se pueden hacer esos experimentos, ¿verdad? Yo no puedo experimentar a este grupo, le hago las elecciones de una manera, a este grupo de otra, o tengo un sistema político y ahora lo cambio por otro y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? No podemos hacer esas cosas. Entonces, en ese contexto, tratar de determinar la causa es complejo. Eso es lo primero que hay que entender. No es un problema fácil. No es fácil. Y no se logra con una investigación. Hay que tener un cúmulo de investigación para abordar ese problema complejo y tratar de ver diferentes hipótesis. Entonces, partiendo de ese punto, si vemos la abstención histórica en el país, hay unas tendencias, y yo me voy a enfocar en dos periodos. Me voy a enfocar en el periodo a partir de 1994, donde se da un punto bajo de abstención de más o menos un 12%, a pesar de que en el 90 fue uno de los más altos, que fue casi un 40%. Pero en ese 12%, a partir de ahí, y luego lo que ha ocurrido en las dos últimas elecciones, vamos a hablar presidenciales, ¿verdad? Porque ahí hay un salto que se ve como muy grande. Si estábamos en un 29% de abstención, 30%, en las elecciones del 2020, aumenta, vemos un 44%. Son unas elecciones que se dan en el inicio de la pandemia de COVID, que yo diría eso es todavía al nivel de complejidad, lo eleva muchísimo y no le daré tanta importancia a ese momento por esa complejidad, pero sí ahora, que algunas personas podrían decir, bueno, ahora ya no estamos en COVID, ahora debe bajar a los niveles anteriores y no hemos visto eso. Sino entonces, que subió. Subió, aparentemente subió y vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, del 94 hacia el 2016 hay una tendencia ascendente. Sube desde un 12%, sube rápidamente a un 20% y después gradualmente va subiendo hasta que llega a un 29-30%. Y de repente en las dos últimas elecciones salta a un 40 y pico por ciento. La abstención. Entonces tenemos dos preguntas. Primero, ¿por qué sube gradualmente de ese 12 a ese 30? Porque es una pregunta importante. Y la otra pregunta es, ¿por qué da ese salto de repente de 30 a 45%, por ejemplo? Entonces vamos a empezar por ese segundo caso. Como estamos ante un problema complejo, uno como investigador lo que trata es de primero comenzar por las partes más sencillas. Hay muchas hipótesis, pero no todas son igualmente fáciles de tratar de estudiar. Entonces, dentro de toda esa hipótesis, vamos a empezar por lo que puede ser más fácil para tratar de entender qué pudiera estar pasando. Entonces, lo primero es lo siguiente. La cantidad o el porcentaje de personas en el padrón electoral que están en el exterior ha aumentado. Hay cada vez un porcentaje mayor. En este último padrón era un 10%. Cuando comenzó eso en el 2004 era solo como un 1%. Entonces, en esa abstención que se da como un dato global, hay un componente del exterior que ha aumentado.
y entonces no hay una igualdad de condiciones. Porque, sí, pero pueden votar en el exterior, están habilitados para votar en el exterior. Pero el proceso de votar en el exterior tiene un nivel de complejidad y responde a unas situaciones que son diferentes a las locales. Allá, por ejemplo, a nivel logístico, una persona probablemente se tiene que desplazar más para poder ir a votar en el exterior que lo que se tiene que desplazar aquí. Eso por decir una cosa, ¿verdad? Okay. Y desde luego podemos ver que responde a situaciones diferentes porque fue un 80% en el exterior, y si quitamos el exterior nos damos cuenta que aquí localmente fue un 41%. Eso solamente, esa diferencia de que es el doble en el exterior, dice que es un proceso distinto. Y eso es un estudio aparte. ¿Por qué la gente no vota en el exterior? Es una pregunta que se debe manejar separado a por qué no vota aquí. Entonces, lo primero que yo hice fue separar esas dos cosas. Muy bien. Si bien la abstención global fue de un 45 y pico, ¿verdad? por 48. La local es un 41%. Entonces, eso es lo primero que uno hace. Ahora bien, ¿qué otro dato es interesante? Cada 5 años, a partir del 1990, la cantidad de dominicanos en el exterior aumentaba en 200,000. Sí. 200,000, y eso es más o menos, un poco menos, un poco más. Del país. Pero más o menos en esa cifra, ¿verdad? Si vemos 95, 2000, 2005, 2010, cada vez se va aumentando muy gradualmente en esa cantidad, 200,000. Sin embargo, si vemos lo que pasó en el 2020, teníamos 1.6 millones de dominicanos en el exterior, y al final del 23 se reporta 2.8 millones. Así es. O sea, estamos hablando de 1.2 millones de personas que en ese periodo corto de 3 años ahora están en el exterior. Se han ido. ¿Y qué implica eso para el voto? En total, si tenemos 2.8 millones de personas que están en el exterior y solamente tenemos 800,000 en el padrón, a nosotros eso nos puede dar la idea de que hay personas que están viviendo en el exterior, pero que están en el padrón local. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que está viviendo fuera y tiene que votar aquí, desde luego que no va a votar. Y estamos hablando de que eso sería más o menos 1 millón de personas que están en esa situación. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, si hacemos el cálculo local, de todas las personas que tenemos en el país, más o menos un 60 y pico % entra en el padrón. Desde luego no pueden entrar los que son menores de edad, ¿verdad? Fuera también, los datos nos dicen que más o menos un 60 y pico % de los que están fuera son mayores de edad. ¿Y por qué entonces el padrón nada más tiene 800,000 y estamos diciendo que hay 2.8 millones en el exterior? Es que esos son los que están habilitados, esos 800,000 son los que están habilitados, exactamente. Entonces, eso cumplen con todos los requisitos. Exacto, a eso es que voy. Entonces, es posible que una cantidad muy grande de personas esté en el exterior y esté registrado a votar aquí. ¿O están habilitados para votar aquí? Están habilitados para votar aquí, y entonces está claro que no van a votar. Por lo tanto, ese aumento que se ha visto repentino en esta elección de ahora versus, por ejemplo, 2016, puede responder a una cosa muy anómala de emigración que nosotros hemos tenido a partir de la pandemia. Y claro, ahí no es un tema de que la persona, estos son hipótesis, claro, pero yo lo estoy planteando como un punto de partida por donde se puede tratar de entender el fenómeno. Claro. Y entonces, desde luego, no podemos hablar de que esa persona no vota porque tiene un desencanto con el sistema político, ni nada de eso, porque esa persona se fue del país. Y sin embargo está registrado aquí. Y yo no puedo, vamos a decir, sacar cuánto es el valor real de abstención local, porque esa persona están registrado aquí, pero no lo están. Pero y aunque tienen la facilidad de votar en el nuevo país donde están, tampoco se interesan por votar. No están empadronados, pero como digo, eso responde a otras cosas, ¿verdad? Porque tenemos que hablar qué implica para una persona emigrar, cómo eso afecta en su vida. Esos son dos fenómenos aparte. Y además, si vemos la historia, el tema de votar en el exterior es muy reciente, eso es a partir del 2004, entonces nosotros queremos entender por qué tenemos una tendencia que de repente se rompe, y para eso tenemos que tratar de mantener las condiciones iguales. Vamos a enfocarnos en los que están aquí y que votan aquí, y qué porcentaje. Y yo hice un cálculo tentativo, y más o menos, si tomamos en cuenta a esas personas que están fuera, si hubieran estado aquí y votaba más o menos un 70%, que es lo que votaban antes en las elecciones previas, ¿verdad? Un 70% con abstención de 30%, da que la tasa se mantendría más o menos en lo que estaba anteriormente.
O sea que mantiene el se nivel podría, exacto, se mantendría el nivel de abstención que teníamos que antes, es alto. que no necesariamente, exacto, no estoy diciendo que ese era bajito, pero es para 41% es o sea, alto. no, yo estoy hablando del de que era 30%. O sea, ese que teníamos en el 2016, que era un 30%, si tomamos esa gente que se fueron y la tratamos de eliminar de ese conteo, los que están aquí tendríamos una tasa parecida de un 30%. De un 30%. Entonces, eso podría ser una vía para tratar de explicar el salto, ese salto que hemos visto, porque definitivamente tenemos esa situación muy anómala de una cantidad muy grande de dominicanos. Entonces, que se han ido. Los dominicanos que han migrado, Exacto. eso es otro tema, Sí. el por qué migran, por qué se van. Exactamente. Porque se van del país. Esas personas no se interesaron por votar. ¿Qué porcentaje No necesariamente. Bueno, no sabemos. Yo no diría que no es que se han interesado, es muy complejo. No sabemos, porque el pero hay dominicano una... está muy vinculado a su país. Sí. Y entonces Sí. en la Junta Central Electoral gastó miles de pesos, millones de pesos, en habilitar. Incluso vino la policía de Estados Unidos, se le puso todo fácil al dominicano. Estaban los centros, lo vimos en los medios de comunicación, los centros de votación abiertos. Sí. Y muchos votaron. Entonces, las condiciones estaban dadas para que ellos votaran. Entonces, pero no votaron y están muy vinculados a su país, mandan remesas. El pobre aquí come con las remesas. Pero yo creo que la naturaleza de la relación hay que entenderla también. O sea, hay muchas razones por las que la gente migra. No todo el mundo migra en la misma situación. Sí. No obstante eso, yo me atrevería a decir que el que migra es un expulsado de alguna manera, Claro, porque en la mayoría de los casos, y en el claro. caso de República Dominicana en particular, migra porque entiende que aquí no puede construir la vida que La BBC que de Londres hizo un estudio y publicó algo de que la República Dominicana, porque la República Dominicana en la región es uno de los países que más crece y con mayor estabilidad política, sin embargo las personas cada vez salen más del país, migran. Aquí trajimos incluso a un economista que hizo una investigación de un libro, donde aquí hay zonas que la gente se ha ido, están casi despobladas. Bueno, fíjate, por ahí por Cotuí, que se van. Fíjate O sea, que es se un están país, yendo. es un país que crece a razón de 4, 5, 6% al año, con uno Antes de los competíamos sistemas, con Panamá, era un 5, con no uno de los bajábamos de sistemas un 5. educativos más deficientes. Y eso es lo que te quiere decir, que el valor agregado del trabajo que se genera no es alto. O sea, no se generan empleos de calidad. Entonces, aún tú tengas un empleo, eso. tú puedes sentirte desencantado. Dice la Entonces, BBC de Londres que el tema es el empleo, que no, las personas trabajan pero no reciben lo suficiente para vivir aquí, porque el costo de la vida en la República Dominicana es alto. Entonces, fíjate que te expulsan y después, estando allá, te extraen recursos, porque la remesa es eso. Pero o sea, que los tú pobres vives de la comen aquí, nostalgia. de acuerdo a las estadísticas del Banco Central, los pobres dominicanos comen con las remesas que mandan los dominicanos en el exterior. Y eso incluso sirve hasta para calmar la posibilidad de un estallido social. O sea, cuando la gente dice, bueno, pero ¿por qué la República Dominicana se mantiene tan estable? Sí. En parte es por las remesas. Las remesas. O sea, aquí hay una cantidad de ingresos Sí. que no tienen que ver con un vínculo entre el elector, que es un contribuyente, Claro. y el trabajo que hace el gobierno. Tú piensas en las remesas, esa es como la maldición de los recursos. Es un ingreso Sí. no ganado, digamos, Sí. de alguna manera. Tú tienes remesas por un lado, Sí. y tú tienes incluso ingresos que vienen por vía de recursos minerales, como la Muy Barrick, que Sí, también que son es como una operación pequeña Sí. que genera muchos ingresos para el Estado Dominicano, pero que no se corresponde necesariamente Bien. con un esfuerzo intencionado del Estado Dominicano. Muy bien. Entonces, profesor, vamos a hacer una pausa para que usted continúe desarrollando su tema, ¿verdad? Sí. Vamos a pausa y retornamos aquí. Estamos conversando con Samuel Bonilla y con el profesor Garrido sobre la abstención electoral en la República Dominicana. Retornamos en segundos.